Hola, muy buenos días. Para este primer momento de invocación hemos decidido compartir con ustedes algunas ideas sobre la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, específicamente en el capítulo 1, en los versículos del 10 al 18. ¿Qué deberíamos saber y qué relación tiene esta carta con el tema del primer reto del día? Este día lo estamos dedicando al tema de las creencias. Claro, una manera interesante de ver el tema de las creencias tiene que ver con el hecho de pensar en aquello que nos une y nos vincula. Pero no podemos olvidar que el tema de las creencias puede ser también una cuestión por la cual nosotros podamos generar diferencias entre las personas, sobre todo entre las personas más cercanas a nosotros. En esta primera carta a los Corintios, Pablo nos comparte un poco de lo que es la imagen de las primeras comunidades cristianas. Es decir, si uno quisiera hacerse una imagen de lo que era el modo de vida de una comunidad cristiana que venía de todo el contexto greco-romano, con todo este esquema cultural, politeísta, con varios idiomas, etc., uno debería leer entonces la carta a los Corintios, no porque sea la única, sino porque es una de las más interesantes. En este texto, Pablo, que llega o recibe más bien la noticia de un grupo de personas que había dejado evangelizadas en la comunidad de Corintio, le llega la noticia de que la gente está teniendo bastante diferencia entre ellos, están teniendo bastantes conflictos. ¿Qué es lo que sucede? Pablo decide entonces, en respuesta a toda la información que recibe de sus enviados, pues escribir esta carta que dedica básicamente a la construcción comunitaria. Nosotros solamente vamos a dejar una introducción bastante breve a este tema, pero valdrá la pena que ustedes por su cuenta sacaran un tiempo y puedan leer este texto que es bastante interesante. Corinto es una ciudad griega, portuaria, quizás una de las ciudades más importantes en su época, y una ciudad de altísimos contrastes. Había contrastes a nivel económico entre ricos y pobres en el centro de las ciudades, pero era una ciudad que le apostaba al tema deportivo, ¿cierto? Allá se celebraban los Juegos Sísmicos cada 2 años, esto movilizaba muchísima gente. El teatro había sido recuperado por el emperador Augusto y eso movilizaba más o menos unas 15.000 personas a lo largo del tiempo, cada año, a través de los diferentes eventos que allí se realizaban. Realmente era una ciudad que tenía muchísimo movimiento y por lo tanto, al ser una ciudad portuaria y dedicarse sobre todo al comercio, el cruce cultural entre las personas era bastante evidente. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? En este contexto, Pablo inicia su predicación. Pablo, por supuesto, trabajará con algunas personas de la élite de Corintio, pero sobre todo trabajará con las personas y las comunidades de base de Corinto. ¿Qué va a encontrarse allí? Las personas inician a tener conflictos entre ellos porque no saben aún cómo manejar este nuevo proceso de evangelización, el centro de su nueva creencia, que es el nuevo proyecto con el cual se han vinculado, con lo que demanda la vida común y corriente de las ciudades. De una u otra manera pensaban que todo el mundo debería comenzar a pensar y a vivir tal cual como ellos lo estaban haciendo. Un poco el llamado de Pablo, que es bastante interesante si nos fijamos en el texto que ustedes encuentran en la guía, es a no centrar la mirada en los sujetos o en la postura que cada uno adopta. Esa no es la crítica. La crítica que está haciendo Pablo directamente tiene que ver con el tema de la razón por la cual hay diferencias. Pablo critica la diferencia, Pablo critica el conflicto, pero no está criticando la postura que cada uno está adoptando. Pablo no quiere y no le interesa señalar a nadie, porque si así lo hiciera, seguramente eso replicaría la misma lógica de conflicto que están viviendo las comunidades. Por el contrario, entonces, lo que Pablo hace es un llamado a ocuparse de la diferencia, a ocuparse de eso que a las personas los puede estar distanciando en determinado momento y unir y crear narrativas comunes. De hecho, en el texto, Pablo dice de manera explícita, por ejemplo, estén unidos en una misma mentalidad y en un mismo sitio, ¿sí? Sabemos que entre ustedes hay divisiones. Fíjense ustedes, el llamado de Pablo directamente es a atender el tema de la división, a ocuparse de que no hayan divisiones, pero de ninguna manera está procurando Pablo ocuparse de X o Y postura. En el día de hoy lo que queremos hacer entonces es pensar las creencias, no alrededor de aquello que nos distancia, nos separa, sino más bien voltear un poco e invertir el asunto, encontrar en nuestras creencias, en lo que nos caracteriza, en lo diferentes que somos cada uno de nosotros, una riqueza amplísima, una riqueza que hace que nos unamos alrededor de diferentes proyectos, una riqueza que hace que
tendamos a pensar de formas distintas, que nos alimentemos todo el tiempo y sobre todo una riqueza que puede llevarnos a crear narrativas comunes. Queremos que dediquemos el día de hoy precisamente a identificar eso. ¿Cuáles son esas narrativas comunes? ¿Cuáles son esos valores que nos unen? ¿Cuáles son las creencias que nos resultan ser comunes? Más allá de lo distinto que nosotros somos, que es en sí mismo ya una riqueza, ¿qué es eso que podemos construir de manera familiar, de manera comunitaria, de manera grupal? Pensemos entonces y dediquemos este día de reto a pensar en cuáles son nuestras creencias y de qué manera estas nos sirven como narrativa común para unirnos en torno a un mismo proyecto. ¡Feliz día!